Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es, en el que hoy vamos a hablar de una película que llega a los cines este 26 de junio, que nos va a hacer reír, pero también reflexionar sobre qué seríamos capaces de hacer por necesidad. Es Morir no siempre sale bien, y tenemos hoy con nosotros a su directora y a una de sus protagonistas, Claudia Pinto, Tamara Casellas. Bienvenidas. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Es un placer teneros hoy aquí hablándonos de esta peli, Morir no siempre sale bien, comedia negra, podemos decir, con un trasfondo, decía yo, que nos va a hacer reflexionar. ¿Qué podéis decirnos, sin desvelar demasiado, de lo que es Morir no siempre sale bien? Pues lo has dicho muy bien, es una comedia negra con un poco de intriga, bueno, pero que es una película que tiene bastantes capas, ¿no? Que viene a hablarnos de las desigualdades sociales, del problema del desempleo, de la vivienda y sobre todo de la corrupción moral, ¿no? De estas líneas rojas. Y de la impunidad. De la impunidad que te puede saltar o no saltar para obtener la felicidad. O sea, que te va a hacer reír, te va a dejar una sonrisa, pero también puedes tomarte una copa de vino cuando acabe la película y hablar sobre ella. Es una peli que de primeras no entiendes nada, ¿verdad? Según empiezas, como, ¿qué está pasando, no? ¿Quiénes son estos locos? ¿Qué está pasando aquí? Haciendo? Y poco a poco ya sí que te vas metiendo en la vida de las dos familias, ¿no? Una familia adinerada, la otra familia clase obrera, pero que al final no son tan diferentes en esencia, ¿no? Parece. Bueno, eso era un poco lo que intentábamos trabajar, ¿no? De encontrar entre estas dos familias aparentemente tan diferentes cuáles son los puntos en los que convergen, que al final es lo que nos hace humanos, ¿no? Y creo que, bueno, ahí las dos mujeres que lideran la familia tienen mucho que decirnos. Sí, totalmente. De hecho, estaba planteado desde un primer momento como intentar ser como con el personaje de la otra madre, de familia más pudiente, ser como espejo, ¿no? Porque al final esos extremos que se acaban uniendo, ¿no? Y como digo, lo que tiene una es lo que le falta a la otra, pero luego como eso se gira, ¿no? Y te das cuenta de que las dos están buscando lo mismo, realmente, ¿no? Es una peli en la que las mujeres lideran, tienen un peso tremendo, ¿no? Son las que manejan los hilos. El cotarro, sí. No nos queda más remedio, ¿no? Viendo las familias, sí, yo creo que lideran, más bien, acaban liderando porque vienen para solucionar los problemas de ellos, ¿no? De cómo ellos han planteado toda esa historia. Dicen ellas, aquí igual hay que tomar partido porque no lo han hecho muy bien. Esto hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo, hay que coger el mando porque esto va mal. Y no solo las dos protagonistas, que son Tamara Casellas y Anna Wagener, sino también las dos hijas, ¿no? Porque estamos hablando no solo de mujeres poderosas, sino de madres que tienen un motor, que son estas dos hijas que han heredado, porque la película habla también de esto, de las herencias emocionales y de lo que viene un poco de fábrica, ¿no? Entonces, bueno, son las dos madres y las dos hijas, que son las que salen en el cartel, Paula Muñoz y Carmen Arrufat, que hacen este cuarteto de mujeres potentes que se encargan de resolver un gran marrón. Pues si os parece, vamos a conocer un poquito más a estas mujeres y al resto de personajes. Pues vemos el tráiler y seguimos hablando. Al cementerio no. ¿Por qué no? Necesitamos el puto cuerpo cuanto antes. Un poquito de respeto. Es su marido. La policía sabe algo. Es una trampa. Nosotros nos vamos a hundir, pero ustedes se hunden con nosotros. Bueno, Claudia, esta peli supone un cambio de registro para ti, ¿no? Vienes después de ese documental como más emocional, más íntimo, de pronto nos metemos en esta comedia. ¿Qué tiene este proyecto, qué tuvo este proyecto que te hizo salirte de esa zona de confort, vamos a decir? Pues mira, yo recibí este guión cuando todavía no había estrenado el documental, pero ya estaba en todo el proceso y ver que tenía humor me pareció ya de entrada un bálsamo muy interesante, porque venía de hacer una película, la de Karma Elías, que tiene que ver con el Alzheimer y que fue un proceso bastante duro. Entonces, me leí el guión de una sentada, me pareció muy divertido, pero luego vi que me podía anclar en muchas de las capas de las que estamos hablando ahora, ¿no? Que había ahí una historia, estas dos mujeres me interesaban muchísimo, trabajar desde ellas y decir, me parece, a partir de una premisa muy descabellada, como puede ser el secuestro de un cadáver, cómo puedes hablar de temas tan serios, ¿no? Y creo que el humor, o la ironía en este caso, porque es un humor bastante irónico, cómo puede permitirnos hablar de temas tan serios desde un lugar
tan distinto y tan distinto para mí. Ujú. En tu caso, Tamara, eres Rosario, ya hemos hablado un poquito de ella, ¿no? Esta madre coraje con ideas así un poco alocadas, ¿no? Que se mueve por una necesidad. ¿Qué es lo que te atrajo de este personaje y de este proyecto? Bueno, del proyecto me atrajo, me llamó Claudia, ya trabajar con ella ya era algo que que teníamos muchas ganas desde hacía tiempo. Y luego pues me atrajo mucho hacer una comedia, porque yo no... es la primera comedia que hago. Y cambia bastante, o sea, yo vengo de otro género totalmente diferente y digo, bueno, tirarte a la piscina en otra forma de actuación, porque se trabaja, aunque trabajas desde la verdad y los personajes los trabajan desde la verdad, y yo creo, de hecho, que mi personaje es el que más tira a tierra, ¿no? Pero claro, hay una cuestión técnica, hay una cuestión de ritmo y una cuestión que para mí era totalmente nuevo, y pues tenía muchas ganas de probarlo. Y luego con un elenco brutal, con gente a la que admiro muchísimo, y pues fue un regalo, la verdad. ¿Qué ha sido lo más complicado de hacer ese cambio también de registro? Lo más complicado, yo creo creo que no es una comedia al uso también, yo creo que lo más complicado era, que lo hablábamos con Claudia, el mantenerte en esa comicidad sin sobrepasarte ni hacia muy arriba ni tirarme demasiado hacia el drama, ¿no? Y el hacerlo todo desde algo muy verdadero, muy desde esa verdad, sin que la energía me cayese al suelo. Yo soy una persona que tiene una energía muy densa, entonces a mí me daba miedo estar entre esas dos líneas. Creo que eso es lo que a mí más me preocupaba, ¿no? Encontrar el tono, ¿no? Encontrar ese tono entre las dos familias, tiempo, ¿no? Sí. La verdad es que nos estrenamos las dos haciendo comedia y creo que compartíamos esa preocupación, ¿no? De decir, queríamos que no fuera una comedia al uso, que tuviese un tono muy particular, que creo que la película lo consigue, que te mantuviese con una sonrisa en la boca, pero que fueras consciente que lo que estaban hablando era un poquito más serio de lo que parece, ¿no? Total. Y yo creo que eso fue también el motor, por donde los proyectos previos que veníamos, también un poco el motor que nos ha llevado ha sido precisamente que estaba ese fondo, y muchas veces era, Tami, cuidado que nos pasamos aquí, no, mejor aquí, mantente allí, esto está muy divertido, y la verdad es que ha sido una gozada en estos preestrenos ver cómo la gente se divierte en la sala, cómo se ríen y cómo funciona, ¿no? La película con la gente. Que yo creo que la peli al final está entre me río porque las situaciones son cómicas, ¿no? Pero me siento mal por reírme, ¿no? Estoy un poco incómoda porque, ostras, es que, claro, el trasfondo es duro. O sea, Sí. Pero es como la vida misma, ¿eh? También es verdad. Es decir, te ríes en momentos en los que no pensabas, y te emocionas en otros en los que dices, te sorprenden, ¿no? Claro. Yo creo que la idea también era hacer una comedia muy de personajes, ¿no? Que fueran unos delincuentes muy entrañables, todos, y que de alguna manera entendieses por qué hacen lo que hacen. Y nos planteamos yo al menos desde la dirección y ellos desde los personajes, no mirarlos por encima del hombro, ¿no? Que la comedia no se riera de ellos, sino que la comedia partiera de la situación, no del trabajo del actor. O sea, ellos no están haciéndose el gracioso mientras se está haciendo la película, ¿no? La situación ya tiene es comicidad. que la comedia tú la trabajas con, pues lo que te decía, desde una verdad, lo trabajas como si trabajas en una película dramática, ¿no? Lo que te da la comicidad es la situación. Claro. Pero es verdad que hay una cuestión de tiempos y más en secuencias corales, por ejemplo, donde somos varios actores. Así que hay una cuestión de tiempo que tienes que medir mucho, ¿no? Y de ser muy limpio, pero no tienes que ir al gag, ¿no? Claro. Y también de esa forma también acercábamos esos personajes y esta locura de personajes, los acercabas al público, los acercas al público también, ¿no? Cualquiera, tienes tal abanico de personajes en esta película que cualquiera se puede sentir identificado con alguno de ellos. Sí, y cualquiera le puede hacer pensar, ostras, es que esta situación yo podría vivirla. Claro. ¿Cómo reaccionaría? ¿No? Claro. ¿Sería capaz de llegar hasta ese punto? Que yo creo que es lo guay de esta comedia, ¿no? Que al final se tratan, lo habéis dicho antes, oye, temas de mucho calado, ¿no? Pues la crisis de la vivienda, ¿no? Del empleo, la precariedad laboral, un poco la corrupción también, ¿no?
Desde la comedia, tratar estos temas, ¿se hace más fácil o se complica un poco? Por el miedo a no reírse de lo que estabais diciendo. O sea, yo creo que sí, que hay un pudor, ¿no?, de cómo te metes, pero claro, realmente no nos estamos riendo de ninguno de estos temas. Lo que estamos haciendo es haciendo un retrato social de lo que hay, y lo que hay es esto. La película no se ríe ni de la situación ni de los personajes. La película se ríe, en cualquier caso, de una situación muy enloquecida, de una familia que, porque han despedido a su padre, a tu marido y a tu hermano, deciden pedir un secuestro a los jefes, un secuestro justo. Y a partir de allí se crea una historia muy disparatada, con muchísimos giros de guión, que creo que son bastante sorprendentes. Creo que la película en ese sentido funciona muy bien, porque además tiene este elemento de intriga que va siguiendo lo que les está pasando, y mientras tanto te está hablando de un montón de cosas que están ahí, ¿no?, que están en la pantalla, pero que no mete la película el dedo en la llaga. Y el hecho de que, lo hemos dicho antes, sean mujeres las que lideran, ¿no?, que al final sea una comedia donde las mujeres tienen mucho peso, ¿cambia la historia o es pretendidamente así? Siempre, yo desde que leí el guión la primera vez, el personaje de Inés, quizás, que es el de la familia acomodada, no tenía tanto peso, era una película más de Rosario, pero enseguida pensé que lo potente de esta historia era conseguir que las dos mujeres fueran igual de contundentes, ¿no? Y que a pesar de sus diferencias se vieran obligadas a trabajar juntas de alguna manera, no vamos a hacer spoiler, No. pero buscar no solamente las diferencias, sino sobre todo en lo que están juntas, que tiene que ver con lo humano, ¿no?, con esto que nos hace felices, porque lo que hacen estos personajes es buscar la felicidad. Al final, total. Todo el mundo Todos. busca la felicidad. Total. No sabemos si está en el dinero, Esa- ¿no? Para Claro. una familia sí que lo está, otra descubres que no estaba tanto en el dinero. Bueno, Claro. yo creo que la riqueza está en otro sitio, ¿no?, realmente. Está bien preguntarse qué nos hace ricos, Creo que es ¿no? algo que nos hace ricos, ¿no? Preguntarse Creo que es está algo que bien. la película muestra mucho, ¿no? O sea, creo que todo lo que está mostrando la película es algo... La realidad supera la ficción, ¿eh? Ojo. O sea, parece muy alocada, pero creo que refleja muy bien, y un momento que estamos pasando ahora, social. Creo que, sabes, que la gente que no se va a sorprender tanto de... No es tan descabellado, No es tan ¿no? descabellada No es tan esa descabellado. premisa, o sea, realmente. Sí, es descabellada, pero puede ocurrir, y tanto que puede ocurrir. En estos días veíamos titulares que nos sorprendía porque hablaban de algo muy parecido a lo que ocurría en la película, ¿no? Sí, sí. Entonces, Por de eso repente la verdad dices, ahí está. La realidad supera Hombre, la ficción. nosotros intentamos que la película tuviese un pie colocado en la realidad. Yo venía de hacer el proyecto documental, venía como muy anclada también a esta forma de rodar y a esta forma de conectar, y sabía que era un riesgo, pero a la vez me parecía que podía ser lo bonito del proyecto. Y claro, parte de la elección también de los actores con los que quería trabajar era que fueran grandísimos actores, que pudieran trabajar desde esa hondura que tiene Tamara, que tiene Ana, que pudieran ofrecer un trabajo actoral, yo creo, impecable, y que a partir de allí te puedas enamorar, ¿no?, y las puedas entender. ¿Y qué queréis o qué creéis que va a sacar el espectador que vaya al cine a partir del día 26 de junio? Cuando salga de la sala, ¿con qué se va a quedar? Seguro con haber pasado un buen rato, porque realmente te ríes, vamos. Y luego creo que es una peli que da para unos vinos y para... Unas charlas, Para ¿no? unas charlas. Porque realmente es que tocan muchos temas, o sea, si te pones a escarbar un poquito... Nosotros estamos en Kiss, aquí siempre nos gusta hablar un poquito de música, entendemos también que cine y música, decimos, son la pareja perfecta, ¿no? Sí. La banda sonora de las películas, cuánto ayuda, ¿no?, a meterse en la historia. En el caso de Morirnos siempre sale bien, ¿qué importancia tiene la música? Muchísima. Es Vanessa Garde, la compositora, que también es la compositora con la que hice el documental, y lo que buscábamos con la música era ayudarnos también a construir ese tono, que era muy importante para nosotras, de estar entre la comedia y el thriller, y no dejar que nunca te pudieras apartar de la pantalla, ¿no? La música asume muchos riesgos, creo que es una música que se nota mucho, y eso creo que está muy bien. Y por otra parte, además de la música compuesta por Vanessa, está la elección, porque uno de los personajes, Raúl Prieto, es muy fan de la música urbana en valenciano, y entonces él escucha
constantemente música en valenciano, ¿no? y música urbana. Entonces, bueno, también hay una parte de bandas valencianas que queríamos también que estuviese presente en la película, o sea, que está un poco entre la música compuesta y la música de derechos. Porque hay que decir que la peli está rodada en la Comunidad Valenciana, Sí. ¿no? En varias localizaciones de allí, y que además el valenciano tiene un peso importante en la peli, ¿no? Se juega Sí. con estos dos idiomas, ¿no? Con el valenciano y con el castellano. Sí, forma parte de la riqueza. Forma parte, sí, o sea, realmente se naturaliza mucho como se naturaliza allí, ¿sabes? O como se puede naturalizar en Cataluña y creo que eso, bueno, creo que está muy bien en ponerlo en valor, que venimos hablando de esto, ¿no? Tampoco es algo que haya sido premeditado, pero es algo que lo tomas se tendría que tomar desde la organicidad que tiene, ¿no? Que es que aquí se hablan varias lenguas, ¿no? Porque, por ejemplo, mi personaje no es valenciana, pero ella habla con su marido en valenciano, pero con su hermano habla en castellano, con su hija habla en castellano. Entonces dices, ¿por qué? Porque sí, porque es algo que pasa, ¿no? Y porque se hace así, es Porque verdad, se que hace si así. tú Es que está convives superintegrado, allí, o sea. es cierto que uno va cambiando de idioma en función de con quién esté hablando, ¿no? Como en el caso de la familia rica, la hija con la madre, la hija, o sea, Sí. van cambiando y es así. Y yo creo que también le da mucha verdad a la historia, ¿no? Le da muchísima A verdad la tierra. y le da riqueza, ¿no? También te ubica claramente la película en dónde está ocurriendo, que está ocurriendo en Valencia, forma parte de la identidad de la película y no teníamos miedo de decir, bueno, pues vamos a anclarla y vamos a colocarla en un sitio y vamos a llevar el valenciano a estas familias, no dividido entre los ricos, los que hablan y los que no hablan, que estuviese separado por clases sociales, sino hay alguien que habla porque es del pueblo y lo habla, o el otro es de la capital y lo habla, pero ella es de un pueblo de Sevilla y no lo habla, y que tuviese un poco este juego. Y volviendo a la música, ya sabemos la importancia que tiene en la peli. En vuestro día a día, ¿sois de las que amanecéis con música y os acostáis Sí, con yo ella? escucho música bastante, sí, Yo me mucho. gusta mucho. Y de hecho yo como actriz utilizo mucho la música, claro, o sea, para entrar en ciertos mundos emocionales, para colocarte emocionalmente se utiliza mucho, yo por lo menos. Es muy necesaria la música porque la música es algo que te coloca directamente en un sitio que no pasa por la cabeza, ¿sabes? Pasa por otro lado, ¿no? Entonces como que cuando yo tengo una canción para esta secuencia, para este momento exacto, que sé que ella tiene este imaginario, yo una vez que elijo la canción que me mueve algo, cuando estoy en el set utilizo la canción y me coloca directamente ahí, ¿no? O sea, imagínate si es importante en mi vida como que lo necesito para mi trabajo, ¿no? Total, es el poder que tiene la música, ¿no? De movernos, de remover emociones, de evocar recuerdos, Universal. ¿no? Total, es maravilloso la música, que os vamos a decir que para nosotros lo es todo. Sí, claro. Y si yo os digo, os pido una canción que sea importante para vosotras para cerrar esta charla, esto no es algo fácil, porque claro, la música es tan universal y tan variada, pero... Hombre, elegiríamos una Pero de la hombre, película, una de la ¿no? peli, ¿no? Hay un momento familiar muy chulo, que no vamos muy a decir bonito. por qué, pero que toda la familia llega celebrando, se han comprado unos pastelitos de nata que para ellos es una inversión, pero es motivo de celebración, y se está escuchando la fúmiga como mediterránea, y entonces están todos celebrando y están bailando y estamos escuchando esta pieza. Entonces, bueno, como nos remite un momento muy feliz de esta familia que queremos tanto, pues te diría, ¿no? ese tema. Pues temazo, nos faltan los pastelitos aquí para Nos faltan los celebrar, pastelitos. pero la música ya la tenemos. Muy bien. Así que muchísimas gracias, A ti. Claudia A Pinto, vosotras. Tamara Casellas, por estar con nosotros. Recordamos, 26 de junio llega a los Este cines. viernes. Morir no siempre sale bien. Es un plan estos días de calor, ir La al verdad, cine, ir estás al cine, desnuda, está fresquito. pasas un buen rato y luego te vas de vinos Y charlas charras lo un que te rato. apetezca. Eso Un es, planazo. lo tiene todo. Pues muchísimas gracias. Muy bien, a Gracias ti. Y nosotros nos volvemos a encontrar por aquí muy pronto. Hasta entonces. Mediterránea.